La casa de Chivas está que arde, y no precisamente por los triunfos, sino por el zafarrancho que se está armando en verde. Valle de cara al Clausura 2026, y mientras algunos siguen soñando con refuerzos bomba y fichajes millonarios. La realidad es que en Guadalajara están más enfocados en hacer limpieza que en traer caras nuevas. Y cuando digo limpieza, me refiero a sacar jugadores que cobran sueldos de estrellas europeas, pero que entregan rendimientos de filial. La directiva ya tomó decisiones, algunas más dolorosas que otras, y los movimientos que están por confirmarse van a dejar a más de uno con la boca abierta. Hay despedidas encubiertas, hay salarios que no se pueden pagar, hay jugadores que ya no entran en los planes de Gabriel Milito y que están literalmente rogando por una salida digna. Pero también hay quien se niega a soltar el hueso, aferrándose a contratos millonarios mientras el equipo busca desesperadamente cómo quitárselos de encima. El mercado de pases se mueve en silencio, pero los pasillos de Verde Valle hablan más que cualquier comunicado oficial. Esta semana se define el futuro de varios elementos, y créanme cuando les digo que lo que está por venir va a sacudir los cimientos del rebaño sagrado. Algunos se van por la puerta grande, otros por la de atrás, y hay quienes simplemente no tienen puerta de salida. Bienvenidos al circo rojiblanco, donde las promesas se esfuman más rápido que los goles de Chicharito en los penales importantes. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida prácticamente confirmada de Eric Gutiérrez, uno de los movimientos que más sorprende a la afición, porque estamos hablando de un jugador con experiencia en Europa, con recorrido en selección nacional y que en teoría debería ser una pieza importante para cualquier proyecto. Pero resulta que Gabriel Milito decidió cepillarlo para el Clausura 2026. Y cuando digo cepillarlo no estoy especulando. El mediocampista ya está fuera de los planes del técnico argentino y la directiva le está buscando acomodo con urgencia. La situación de Guti es clara. El jugador quiere salir, necesita minutos y está dispuesto a hacer sacrificios económicos para lograrlo. Y aquí viene lo interesante, porque mientras otros jugadores se aferran a sus contratos millonarios, Eric Gutiérrez ya aceptó bajar sus pretensiones salariales con tal de tener protagonismo en otro equipo. Eso habla bien de él como profesional, porque prefiere jugar y competir antes que quedarse en Verde Valle cobrando sin hacer nada. En este momento hay 3 clubes que están peleándose por sus servicios. Cruz Azul fue el primero en mostrar interés, luego apareció Pachuca en el radar y ahora se suma FC Juárez como el tercer pretendiente. La buena relación que existe entre la directiva de Chivas y la gente de Juárez podría facilitar las negociaciones, porque todos sabemos que en el fútbol mexicano los negocios se hacen más por compadrazgos que por ofertas concretas. Los reportes indican que mañana lunes habría una oferta formal de uno de estos 3 equipos y que la definición del futuro de Guti llegaría el miércoles o a más tardar el viernes de esta semana. Sí, estamos hablando de que en menos de 5 días se cierra este capítulo y Eric Gutiérrez ya estará vistiendo otros colores. El contraste con otros jugadores es brutal, porque mientras Guti está dispuesto a negociar su salario, hay elementos como Alan Mozo y Alan Pulido que se niegan rotundamente a modificar sus contratos. La frase que circula en los pasillos es contundente: yo gano esto y tengo contrato. Papelito habla. Esa mentalidad es la que tiene atrapada a Chivas con jugadores que no quieren soltar el hueso, aunque no tengan minutos ni protagonismo. Yo creo que Eric Gutiérrez está haciendo lo correcto al priorizar su carrera por encima del dinero, porque a sus 29 años todavía tiene mucho fútbol por delante y quedarse en la banca de Chivas. Solo por cobrar un buen sueldo sería desperdiciar sus mejores años. Además, pienso que Gabriel Milito tomó una decisión valiente al prescindir de un jugador con su currículum, porque eso demuestra que en este proyecto no hay nombres intocables y que quien no rinde simplemente se va. Ahora, también me parece que la directiva debió manejar mejor esta situación desde el principio, porque fichar a un jugador como Guti para luego cepillarlo a los pocos meses habla de una falta de planificación tremenda. Y ya que hablamos de salidas confirmadas, ahora tenemos que hablar sobre Alan Mozo, cuya situación es todavía más complicada y bochornosa. Alan Mozo es uno de los jugadores completamente descartados en el proyecto de Gabriel Milito, al grado de que ni siquiera viajó a la pretemporada
en barra de Navidad, mientras otros jugadores cepillados como Gilberto Sepúlveda al menos fueron invitados al campamento. Mozo se quedó en Guadalajara entrenando solo en Verde Valle, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en redes sociales comenzó a circular una fotografía que prácticamente confirma lo que todos sospechábamos. Alan Mozo ya se habría despedido del staff de Chivas, dándoles a entender que su etapa en el Guadalajara está llegando a su fin. La imagen fue publicada por Misael García, uno de los trabajadores del club, en la que aparece junto al lateral derecho, acompañada de emojis suspirando, un gesto que muchos interpretaron como una despedida anticipada. O sea, el jugador ya está diciendo adiós, aunque oficialmente no haya ningún comunicado ni ninguna oferta formal sobre la mesa. El periodista Alberto Bernard explicó hace unos días que Mozo ha sido ofrecido a varios equipos de la Liga MX, pero sin éxito hasta el momento. Y aquí viene el problema de fondo. El principal obstáculo sigue siendo el alto salario que percibe el jugador, una cifra que muy pocos clubes del fútbol mexicano están dispuestos o en condiciones de asumir. Estamos hablando de un lateral derecho que apenas tuvo minutos en el Apertura 2025, que no convenció en ningún aspecto y que encima cobra como si fuera estrella del equipo. Hasta ahora no hay reportes de algún equipo que haya levantado formalmente la mano por él, y eso es un problema mayúsculo tanto para Chivas como para el propio jugador. Mientras se define su situación, Alan Mozo continúa entrenando en Verde Valle con el objetivo de mantenerse en buena forma física en caso de que llegue una oferta de último momento. Pero si su salida no se concreta, podría repetirse un escenario similar al que vivió Isaac Brizuela el torneo pasado. Entrenar con el primer equipo, pero tener actividad únicamente con la sub-21 del rebaño sagrado. Imagínense la situación, un jugador cobrando millones de pesos para jugar con los chavos de la filial, porque nadie lo quiere en su plantel profesional. Y aquí viene otro dato importante. El contrato de Alan Mozo con Chivas finaliza hasta el verano de 2028, por lo que aún le restan 2 años y medio ligados al club. Esta situación también complica cualquier negociación, porque el jugador está en todo su derecho de exigir que se respete su contrato. Con tanto tiempo por delante, Mozo puede darse el lujo de esperar un proyecto que realmente lo convenza tanto en lo deportivo como en lo económico, mientras Chivas sigue intentando resolver un caso que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Y por si fuera poco, la situación de Mozo también está afectando otras negociaciones del club. Resulta que Chivas tenía en la mira un intercambio con Tigres para traer a Osvaldo Rodríguez, ofreciendo a Alan Mozo como parte del paquete, pero la operación se trabó justamente por el alto salario del lateral rojiblanco, porque Tigres no está dispuesto a asumir ese compromiso económico por un jugador que apenas suma minutos. Yo creo que Alan Mozo está en todo su derecho de exigir que se respete su contrato, pero también pienso que como profesional debería tener un poco más de dignidad y buscar una salida que beneficie a todas las partes. Quedarse en Verde Valle cobrando sin jugar puede ser cómodo para su bolsillo, pero es una muerte deportiva en toda regla. Además, me parece que la directiva de Chivas cometió un error garrafal al darle ese contrato tan largo y con esas cifras tan elevadas a un jugador que nunca demostró ser indispensable. Ahora están pagando las consecuencias de esa mala decisión. Y el único perdedor en todo esto es el club, que tiene millones de pesos amarrados en un jugador que no aporta absolutamente nada. Ahora vamos a hablar sobre la posible llegada de Osvaldo Rodríguez desde Tigres. Un movimiento que está directamente relacionado con la salida de Alan Mozo en Chivas. Se prepara de la mejor manera para el debut ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX. Y en medio de este contexto, el Guadalajara sigue muy atento sobre lo que pasa en el mercado de pases. Los reportes señalan que el rebaño buscaría intercambiar a Alan Mozo por Osvaldo Rodríguez de Tigres, pero como ya mencionamos, esa operación se trabaría por el alto salario del defensa rojiblanco. Tigres simplemente no quiere hacerse cargo de ese sueldo, y es completamente comprensible porque estarían pagando una fortuna por un jugador que no les garantiza nada. No hay dudas de que el Guadalajara está muy atento a lo que sucede en el mercado de pases, debido a que busca desprenderse de elementos que cobran un alto salario y, a su vez, fichar jugadores para reforzar la saga de centrales, como así también encontrar la competencia idónea para Brian González en la lateral
izquierda. Ahí es donde entra Osvaldo Rodríguez, un lateral zurdo de 29 años que milita en Tigres, pero que en el Apertura 2025 solamente sumó 14 minutos. O sea, estamos hablando de un jugador que tampoco tiene protagonismo en su equipo actual, pero que por alguna razón Chivas considera que puede ser una buena opción para reforzar su plantel. De no poder darse el intercambio por Alan Mozo, Chivas deberá pagar al menos $1,500,000 por el fichaje de Osvaldo Rodríguez de Tigres, según el valor de mercado que puso Transfermarkt. La pregunta del millón es, ¿vale la pena pagar esa cantidad por un jugador de 29 años que apenas jugó 14 minutos en todo un torneo? Porque si lo vemos fríamente, Chivas estaría sacando un lateral que no juega para meter a otro lateral que tampoco juega en su equipo. La única diferencia es que Osvaldo Rodríguez juega por la izquierda y podría darle competencia a Brian González, algo que el equipo necesita urgentemente porque en este momento no hay un suplente de garantías en esa posición. Pero insisto, gastar $1,500,000 en un jugador de casi 30 años que no tiene continuidad no parece la inversión más inteligente del mundo. Yo creo que Chivas debería buscar opciones más jóvenes y con mayor proyección antes de apostar por un jugador que ya está en la recta final de su carrera. Pensando bien, si Tigres no lo usa es por algo, y traerlo al rebaño podría ser repetir los mismos errores del pasado. Además, y me parece que la directiva debería enfocarse primero en resolver las salidas antes de meter más jugadores al plantel, porque de nada sirve fichar refuerzos si todavía tienes elementos como Mozo y Pulido cobrando fortuna sin aportar nada. Siguiendo con el tema de las salidas, ahora tenemos que hablar sobre Eduardo García, otro de los jugadores cepillados por Gabriel Milito que también están buscando acomodo en este mercado de pases. Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut en el Clausura 2026 frente a Pachuca. Y en medio de este contexto, la directiva le busca salida al portero, quien perdió en la carrera para ser el suplente de Raúl Rangel frente a Oscar Wally. O sea, el Dragón García quedó como tercer arquero del equipo, una posición que para un jugador de su edad y experiencia es prácticamente una condena. Jesús Bernal señaló que se abre la posibilidad de que lo ubiquen en Mazatlán ante la salida de Daniel Gutiérrez. El equipo del Guadalajara está intentando encontrarle acomodo al Dragón García y se abre una posibilidad de que este guardameta vaya a Mazatlán. ¿Por qué? Porque el equipo de Mazatlán se acaba de desprender de su arquero Daniel Gutiérrez. Si Mazatlán no tiene su portero titular, parece muy lógico que ahí pueda caer el Dragón, porque en realidad no hay tantos equipos en primera división que requieran porteros en este momento. Sería una oportunidad perfecta. Es un equipo al que le van a llegar, va a tener mucho trabajo, y más porque a Mazatlán lo van a abandonar. Bernal fue contundente con esa última frase, porque todos sabemos que Mazatlán es un equipo que sufre para armar plantillas competitivas y que cada torneo está peleando por no descender. Para Eduardo García, cualquier oportunidad de ser titular es mejor que quedarse en Verde Valle como tercer portero sin ninguna posibilidad de jugar. La mala noticia para Eduardo García si llega a Mazatlán es que deberá competir por un lugar contra Víctor Alcaraz Jugador de Chivas. El Lobo llegó libre al conjunto mazatleco tras estar un año en Ranger de Andorra, así que la titularidad no está garantizada y tendría que ganársela en la cancha. Yo creo que Eduardo García debería aceptar la oferta de Mazatlán si es que se concreta, porque quedarse en Chivas sin minutos solo va a perjudicar su desarrollo como portero. Pensando bien, a veces es mejor ser titular en un equipo chico que tercer arquero en un equipo grande, porque al final del día lo que importa es jugar y mantener el ritmo de competencia. Además, me parece que Gabriel Milito fue claro desde el principio al elegir a Wally como segundo portero, y eso le cerró las puertas a García en el rebaño. Mudando de asunto, pero siguiendo en el tema de movimientos en el plantel, ahora tenemos que hablar sobre Carlos Soldati, el fichaje de Chivas que pocos recuerdan y que podría convencer a Gabriel Milito en un futuro cercano. Mientras Chivas explora el mercado en busca de un defensor central, con nombres como Eduardo Águila o Víctor Guzmán entre los apuntados, y promueve juveniles desde el tapatío como Francisco Méndez o Ángel Chávez, hay un nombre que permanece en segundo plano y que podría reaparecer en escena. Carlos Soldati fichó este año. Su llegada pasó casi desapercibida
y hasta ahora no ha podido debutar, pero su perfil encaja con varias de las necesidades actuales del rebaño. Soldati arribó a Guadalajara como una apuesta de proyección, defensa central zurdo con una estatura cercana al 1,90 m, buen juego aéreo y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. El zaguero mexicano venía de una experiencia formativa en el Cagliari de Italia y había despertado interés por su combinación de físico y técnica. La idea original era clara: ficharlo para que termine de desarrollarse en el tapatío y eventualmente competir por un lugar en el primer equipo. Sin embargo, su camino se vio frenado por una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que ya arrastraba desde su etapa previa, lo que obligó a Chivas a manejar su incorporación con cautela. Desde su fichaje, Soldati ha estado enfocado en la recuperación y puesta a punto física, sin minutos oficiales todavía, a la espera de la alta médica definitiva para poder competir nuevamente en el filial. El contexto actual podría jugarle a favor. Gabriel Milito busca defensores con condiciones físicas, buena lectura de juego y capacidad para salir jugando, rasgos que encajan con el perfil del ex Querétaro. Además, la necesidad de ampliar la baraja defensiva, sumada a la apuesta del club por soluciones internas antes de realizar inversiones fuertes, abre una ventana para que Soldati vuelva a entrar en el radar. Elio Defensor, de 20 años, se formó en la cantera de los Gallos Blancos de Querétaro. Allí destacó en las fuerzas básicas y llegó a disputar un único encuentro en el primer equipo por el Apertura 2024, antes de ser reclutado por el Cagliari Primavera, donde jugó 21 encuentros. Yo creo que Carlos Soldati podría ser una grata sorpresa para la afición si logra recuperarse completamente de su lesión y demuestra en el tapatío que tiene nivel para el primer equipo. Pensando bien, es mejor apostar por un juvenil de 20 años con proyección que gastar millones en defensas veteranos que ya no tienen margen de crecimiento. Además, me parece que Milito debería darle oportunidades a estos chavos que vienen de fuera con hambre de triunfar, porque a veces son ellos los que terminan sorprendiendo y convirtiéndose en pilares del equipo. Ahora vamos a hablar sobre el amistoso contra Irapuato, que Chivas disputará la próxima semana como parte de su preparación para el Clausura 2026. El Guadalajara se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al debut ante Pachuca por la jornada 1 del torneo. Y como parte de ese proceso, enfrentará a Irapuato en duelo amistoso el próximo domingo, 28 de diciembre, en el estadio Sergio León Chávez, Guanajuato. El primer encuentro de preparación para el rebaño sagrado comenzará a las 5 de la tarde del centro de México. El equipo de Gabriel Milito dejó grandes sensaciones tras lo vivido en el Apertura 2025, debido a que mostró un buen juego para volver a estar clasificado automáticamente a la liguilla. Sin embargo, un penal desperdiciado de Chicharito Hernández dejó eliminado al rebaño. Sagrado a manos de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, esa eliminación todavía duele en Verde Valle. Clausural 2026 se encara de otra manera, pero con la misma intensidad con la que se abrió esta gestión en el segundo semestre del 2025 de cara al debut contra Pachuca. El Guadalajara enfrentará a Irapuato en un amistoso en el que se espera ver el debut de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, los primeros dos refuerzos del rebaño sagrado para este nuevo torneo. La afición está ansiosa por ver a los refuerzos en acción, especialmente a Sepúlveda, que llega como el delantero que tanto necesitaba el equipo. Una de las grandes preguntas a responder es quién se hará cargo de la transmisión del partido entre Chivas e Irapuato, porque de momento no hay señal confirmada para ver en vivo el encuentro. Pero bueno, en Rebaño Pasión les haremos llegar todo lo que suceda en el estadio Sergio León Chávez para que no se pierdan ningún detalle del debut de los refuerzos. Yo creo que este amistoso contra Irapuato será fundamental para que Gabriel Milito termine de definir su once titular para el debut oficial y también para que los refuerzos empiecen a adaptarse a la dinámica del equipo. Pensando bien, ojalá que este Clausura 2026 sea diferente y que Chivas por fin logre romper esa sequía de casi 10 años sin campeonato, porque la afición ya está desesperada por volver a gritar campeón.